Buenas tardes, vamos a dar inicio a esta presentación y voy a iniciar leyendo un fragmento de esta novela llamada Desde las sombras de José Manuel Chino Cisneros. Eran mediados de mayo cuando Renata llegó a casa después de una agotadora jornada de trabajo. Al abrir el zaguán, quedó paralizada al ver una escena desconcertante. Queta yacía en el patio, inmóvil sobre la fría loza. La toalla de Sportville que usualmente usaba la abuela para secar al pequeño José estaba desparramada en el suelo junto a ella. Su hijo José, desnudo y con el cabello aún húmedo, temblaba de frío y miedo sentado a un lado de su abuelita, llorando desconsoladamente. Renata, aterrorizada, corrió hacia su madre. Se inclinó con urgencia mientras sus ojos reflejaban preocupación y pánico. «¿Qué ha pasado, mamá?», preguntó con voz temblorosa. Queta, con una mueca de dolor, respondió con dificultad. «Estaba bañando a José en el lavadero. Cuando terminé, lo envolví en la toalla y lo cargué para llevarlo a la casa. De repente, algo me empujó con fuerza y caí. Afortunadamente, el niño está bien, pero yo no puedo moverme. Creo que me fracturé la pierna porque me duele mucho». Buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a este evento. Antes de continuar con él, quiero agradecer a la Secretaría de Cultura y por supuesto a la Biblioteca Vasconcelos por el espacio abierto para la presentación de esta novela, Desde las sombras, de José Manuel Chino Cisneros. Y nos da mucho gusto compartir este momento con ustedes, espero que les guste. Para comenzar con esta conversación, quiero presentarles, a quien va a estar comentando el libro. Es nuestro invitado de lujo. Él es Luis Fernando Gallardo León, es productor, director, guionista y escritor, y cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito audiovisual y literario. Me voy a permitir leer una semblanza de él. Él es egresado del CUEC de la UNAM y de la licenciatura en Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras. Es productor, director y guionista del documental Tenochtitlán, Ciudad Viva, reconocido con el Premio del Público MAM 2024, ganador como mejor documental en el Castiel Surplace Film Festival de 2025 y distinguido como mejor obra audiovisual en la Bienal Internacional de Cine Científico de Ronda, España. Paralelamente, Luis Fernando Gallardo ha realizado otras producciones y también tiene una sólida labor como docente y ha publicado ensayos, relatos y poesía en distintos medios y antologías. Bueno, me permito darle la palabra a Luis Gallardo y comentarle que tiene 20 minutos para su participación, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a ocuparlo sabiamente. El objetivo de mi trabajo es recomendarles la lectura de este último libro de José Manuel Chino, Desde las sombras, decirles por qué deben leerlo y al mismo tiempo por qué es una obra valiosa en el corpus de la novela de horror mexicana. Para exponer la importancia de un libro como Desde las sombras, se debe partir de un marco de referencia. Es importante porque la literatura de José Manuel Chino se acerca a la tradición literaria del horror, pero al mismo tiempo es profundamente mexicana y este es uno de sus grandes valores. Y para explicarlo, pues debo dar un rodeo. Les pido una disculpa, trataré de que ese rodeo sea breve y sabroso. La mayoría de los hitos del horror moderno son decimonónicos, vienen del siglo XIX, de una corriente literaria de ruptura, revolucionaria, que es más bien una corriente de corrientes, el romanticismo. No hay un romanticismo, sino muchos y muy diversos, pero algo que sí unifica a esta generación de autores decimonónicos es que eran inconformes con las letras de su tiempo, el enciclopedismo, la pedantería, la literatura moral. Una facción importante del movimiento romántico comenzó a buscar relatos en la tradición popular. El movimiento romántico es un movimiento nacionalista. Esa facción del romanticismo busca y encuentra sus relatos en el pueblo, en las creencias. De ahí vienen los cuentos de los hermanos Grimm en Alemania y de Perrault en Francia, pero también el relato más icónico del romanticismo, el Don Juan, un hombre tan malvado
tan detestable que es llevado vivo al infierno por un ánima. Años más tarde, el gran escritor Clive Barker actualizará el mito en su fascinante película Hellraiser o Puerta al Infierno. Don Juan fue un relato tan punzante, tan estremecedor, tan exitoso, que hubo múltiples versiones. Don Juan Tenorio de Zorrilla es una de ellas. Actualmente es una obra elegible para la sensibilidad contemporánea, pero la que rinden homenaje a nuestros comediantes más vulgares y más populares cada año en el Tenorio cómico. De las creencias europeas, de las creencias del pueblo, también proviene el licántropo, el hombre lobo, y del imaginario vivo que dejó la bestial crueldad medieval, proviene el vampiro, este ser sediento de sangre que tiene su obra cumbre en Drácula de Bram Stoker. ¿Y qué decir del Frankenstein? Según el maestro Isaac Asimov, es la primera novela de ciencia ficción de la era moderna, ya que la joven Mary Wollstonecraft Shelley fundamenta la reanimación de un cadáver en los experimentos de la recientemente explorada electricidad. Asimov tiene razón, es ciencia ficción, pero el cine, ese genial invento decimonónico también, la culminación del maquinismo, el cine, colocó al Frankenstein entre los hitos del terror moderno. Y todos estos hitos decimonónicos del terror se basan en el monstruo. Esa abominación que lo único que quiere es destruirnos, devorarnos, herirnos, lastimarlos. Y sobre esa dinámica del terror, un escritor del siglo XX desarrolló su propia obra, Stephen King. Lo que unifica toda su obra es el enfrentamiento del individuo humano contra el monstruo. Llámese el Cuyo, llámese el auto diabólico, Christine, la bruja adolescente Carrie, el payaso Cosa, que sería la traducción correcta, pero le llamamos el payaso eso. Todos son monstruos, seres sobrenaturales sobre los que un individuo humano cualquiera no tiene poder, y por el contrario está bajo su poder. Y si es otro individuo humano el que te ataca, está poseído demoníacamente, como en El Resplandor o como en Cementerio de Mascotas. Tuvo que venir otro escritor genial del siglo XX, al que ya mencioné, para darle la vuelta a este esquema decimonónico, Clive Barker, un autor monumental que cambia el sentido del monstruo. En su notable obra literaria, Los monstruos en realidad son los seres humanos. Cambia el signo, la influencia de Clive Barker es tan importante en el terror del siglo XXI que no pueden entenderse obras como Crepúsculo o como el moderno Frankenstein de Guillermo del Toro sin su revolución en el género. Antes de Clive Barker, un autor francés, Maurice Vian, también había realizado este cambio de signo en su genial relato, El Lobo Hombre, donde un mago muerde a un lobo, al que le pasa algo horrible, ¿no? Se transforma en un ser humano, y entonces como ser humano conoce realmente lo que son las pasiones más salvajes y bajas, el mal, la bestialidad. En esta breve historia del horror moderno, incompleta por supuesto, podemos entender lo importante que son los hitos decimonónicos que todos pueden identificar. Pero estamos en la tradición europea occidental. ¿Qué podemos decir de la literatura mexicana? Muchos escritores mexicanos han escrito libros retomando estos hitos de los que hablé, tropicalizando al vampiro, al licántropo, por supuesto los zombies, que por cierto son un invento genial de mediados del siglo XX. Quizá inaugurados por otro escritor de horror universal, H.P. Lovecraft, y su relato del Reanimator, que versa sobre el mito del Frankenstein de nuevo, pero que culmina con una delirante escena en la cual las tripas de un hombre cobran vida y retoman la vocación asesina y criminal de su huésped. No vamos a hablar de esos escritores mexicanos, sino de aquellos que en realidad retoman la tradición mexicana para escribir, porque el verdadero horror mexicano es romanticista en el sentido que se fundamenta en la tradición, en nuestro sistema de creencias. Y puesto que el horror en realidad fue configurado en el siglo XX por el cinematógrafo, hay que partir de la mejor novela mexicana de nuestra literatura post-cinematógrafo, Pedro Páramo, que en cierta forma es una novela de fantasmas. Sin embargo, Juan Rulfo cifra en su obra maestra lo más nefasto y funesto de la idiosincrasia mexicana, pues Comala es un patriarcado desarmado que consume a sus hijos y los lleva a la demencia, a la tortura, a la muerte, al exilio. El propio Pedro Páramo se disuelve en un manojo de piedras. Quizá lo más fascinante de Pedro Páramo es que parte del estudio de la provincia mexicana y de sus fantasmas. Y es que el horror mexicano, el buen horror mexicano, parte de nuestros propios hitos, o quizá debería decir de nuestros propios mitos. La mejor obra literaria de Carlos Fuentes Saura también es un relato de fantasmas, aunque bajo la influencia de Henry James,
más que de las casonas y relatos nacionales. Otra gran novela breve mexicana es La noche del pez de Enrique Rentería. Lo que iba a ser un guión cinematográfico asesorado por el maestro Vicente Leñero se convirtió en una novela en la que el puerto de Tampico, en temporada de huracanes y carnaval, cobra vida de una forma fantástica, pero parte de un mito costeño, o sea, un mito de Sinaloa, Fantasmagua, una bestia mítica que ataca a los barcos en medio de la tormenta y los hunde. Aquí el secreto es el mito tampiqueño y cómo se tranza con el Moby Dick y la cultura nacional porteña, una novela exquisita. Me gustaría mencionar también Terror en las Peñas, del maestro Esteban Sánchez Núñez. Es una novela slasher en la que un hombre es poseído por sacerdotes mexicas para buscar jóvenes destinados al sacrificio ritual. La novela se sitúa en las peñas de Jilotepec, que es un área natural utilizada por escaladores profesionales para practicar ascensos. Así el maestro mezcla tradiciones de su pueblo Jilotepec con un género americano que hizo explotar la taquilla en los años 80. Y así, después de este rodeo por el horror general y la literatura mexicana, llegamos a Desde las sombras de José Manuel Chino. Es una novela muy importante en el corpus del horror mexicano porque señala el camino que debe transitarse. Es evidente que, como en las obras citadas anteriormente, José Manuel Chino se nutre sobre todo del cine de horror más que de la literatura, porque en esta novela ustedes van a encontrar poltergeists, objetos que se mueven terroríficamente sin razón alguna, posesión satánica y exorcismos. Yo sé que todo eso les suena, pero al mismo tiempo es un relato de casa embrujada. Sin embargo, y aunque parecen tópicos del horror, todos los que acabo de mencionar no es tan simple, porque José Manuel Chino no parte del género, no parte de la tradición literaria cinematográfica, sino que parte de nuestra realidad. Eso la vuelve orgánica e importante y le da la fuerza que tiene. La novela más exitosa de casa embrujada mexicana es Cañitas, de Carlos Trejo. Por supuesto, podemos discutir su valor literario, pero su importancia radica en la presunción de que narra hechos reales. Y pasa lo mismo con Desde las sombras. Lo que estoy diciendo es que en realidad todos podríamos en este foro y en este espacio comenzar a narrar nuestras historias paranormales, porque al menos en México no solo nos tomamos muy en serio estos hechos o sucesos, sino que los hemos vivido y podemos contarlos. Yo viví muchos años en un departamento con presencias espirituales y pasé ahí muchas cosas que quizá un día escriba y me pasaron a mí. Nadie me contó, nadie me dijo, y en ese mismo departamento muchos invitados fueron espantados y expulsados por las mismas presencias. Pero no voy a contar una historia sobre mí, voy a platicaros otra historia de primera mano. Un buen amigo vivía en una casa de 2 apartamentos, vivía con sus papás y 2 hermanos. En el departamento de abajo vivía una señora, su hijo y un gato. La señora tenía reputación de bruja. El hijo de la señora falleció en un terrible accidente. Como había buena vecindad, fueron al velorio y participaron en el novenario. Pasó el tiempo y un día se organizaron para salir de vacaciones. Se subieron a la camioneta y avanzaron, pero entonces recordaron que habían olvidado la hielera de la comida. Entonces volvieron. Antes de abrir el zaguán, la mamá de mi amigo escuchó claramente al hijo de la señora. Discutían fuertemente, a gritos, la señora y el hijo fallecido. Incrédula llamó a su esposo y los hijos también descendieron de la camioneta y todos escucharon lo mismo. La voz del hijo supuestamente fallecido muy clara y muy viva. Su papá tomó valor y abrió el zaguán y lo que vieron todos fue al gato hablando con la voz del hijo. Cerraron la puerta, volvieron al auto y no regresaron. No regresaron nunca ni por sus cosas. Cuando mi amigo me contaba esto que él vivió y vio de primera mano, se ponía tan nervioso que comenzaba a frotarse las manos, estaba pálido. En una visita al pueblo de Tlalmanalco por mi trabajo, me presentaron un granicero, estos místicos de las montañas, hombres santos que recibieron un rayo y sobrevivieron. Este granicero en particular había sobrevivido a 3 rayos y creía tener la gracia de Dios. Este hombre me mostró una foto que había tomado en su celular, era la foto de un duende. Me contó que son imposibles de fotografiar a menos que ellos quieran que uno los vea realmente. Él juraba y perjuraba que era un duende y esta experiencia fue antes de que explotara este asunto de la inteligencia artificial. Y constato que lo parecía. ¿Ustedes tienen los duendes?
Pues hay tantas cosas en este mundo que no podemos explicar. Y bueno, lo que podemos encontrar entonces en el libro de José Manuel Chino es una experiencia que yo no llamaría realista, sino que emana de la realidad mexicana, de la familia mexicana. Los mejores relatos de casa embrujada provienen de la realidad. Es el caso, por ejemplo, de Amityville, que ya tiene varias versiones cinematográficas y series, pero que en realidad está basada en hechos reales que una familia vivió. En cualquier momento, cualquiera de nosotros puede estar en el peor lugar posible, en el peor momento posible. Pero como nos advierte también la novela de José Manuel Chino, hay que estar abiertos a todas las posibilidades, porque la incredulidad, la falta de fe o incluso de sentido común a veces nos lleva a rechazar estas situaciones que parecen irreales y a buscarles explicaciones lógicas o científicas, y no estamos más que perdiendo el tiempo y no atendiendo el problema. Algo que también podemos encontrar en el libro de José Manuel Chino, que está en otras obras de horror mexicanas, por ejemplo, es pedir ayuda a brujos o espiritistas. Permítanme leerles un fragmento de la página 124. El chamán le pidió a Renata que esperara en la sala. Al entrar, ella se encontró en un espacio pequeño y sombrío, donde la luz apenas penetraba a través de las ventanas cubiertas de polvo y telarañas. Las paredes, manchadas y desgastadas, estaban adornadas con extrañas pinturas de símbolos antiguos y hierbas secas colgando del techo, que desprendían un olor a moho y misterio. Un altar improvisado ocupaba una esquina repleto de frascos de vidrio que contenían líquidos de colores extraños, junto a fotografías de rostros desconocidos y amuletos de metal oxidado. La sala parecía estar atrapada en el tiempo, mientras el aire pesado y estancado hacía que el corazón de Renata latiera con inquietud. Quise leer este fragmento porque es muy universal, por lo menos para el mexicano, para los mexicanos que hemos acudido a veces a estos hechiceros, brujos, brujas, ya sea para lectura de cartas, para limpias, cuando pasamos una racha de mala suerte, cuando tenemos a un pariente enfermo de una enfermedad que no tiene diagnóstico, que nadie sabe qué es o qué tiene, si le dieron algo de comer, etcétera, etcétera. Yo estoy seguro que muchos mexicanos, y varios de los que aquí estamos, hemos acudido a estos sitios, y entonces la novela de José Manuel nos remite a una experiencia muy viva y palpable de todos nosotros, y en ese sentido es buen horror, es horror de calidad mexicano, romanticista, basado en la tradición, y que no se está preguntando ni cuestionando todo el tiempo sobre la calidad de estos procesos que muchas veces hemos vivido. Y concluyo. Bueno, esta escena también aparece en algunos de los otros libros que he citado. Desde las sombras es un libro desolador, porque los personajes tardan demasiado en entender lo que realmente les está pasando y en creerlo, y para muchos de ellos no hay salvación. Se van a sumergir en un libro que da muy poca esperanza para ese lugar diabólico que se describe. Haríamos bien en pedirle de favor a José Manuel Chino que nos diga dónde se ubica en la realidad para alejarnos de él y estar seguros que estamos libres de su diabólica influencia. Espero que nunca ninguno de ustedes habite un lugar que vuelva sus peores pesadillas realidad. Te felicito, José Manuel, por tu novela y por explorar desde nuestra idiosincrasia mexicana este género tan apreciado actualmente como el horror. Muchas felicidades y los invito a comprar y sobre todo a leer el libro. Con ello no solo apoyarán al autor, sino también ayudarán a divulgar la novela de horror mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tu valiosa participación. Bueno, también voy a leer otro fragmento. Este es de la página 35. Cuando Queta llegó al Distrito Federal, la terminal de autobús de pasajeros de Oriente, mejor conocida como Tapo, la envolvió con un bullicio abrumador. La estación, con su cúpula imponente y pasillos interminables, parecía vibrar bajo el peso de miles de historias que cruzaban por allí cada día. Ríos de gente iban y venían en todas direcciones, como si cada persona tuviera prisa por llegar a algún destino importante o escapar de algo. Los altavoces bramaban anuncios distorsionados, informando las horas de salida y llegada. A rato,
La voz metálica quedaba ahogada entre los gritos de vendedores ambulantes que ofrecían tamales, jugos y boletos. El aroma a café, tortillas fritas y gasolina se mezclaba en el aire denso. Por momentos, Queta sintió que no podía respirar. Un niño lloraba a lo lejos, mientras que su madre lo jalaba con impaciencia. En otra esquina, alguien lanzaba un regaño apresurando a su pareja. En las bancas de metal, futuros pasajeros aguardaban con rostros cansados, algunos aferrados a mochilas o maletas y unos cuantos indigentes dormían acurrucados, ajenos al tumulto. Era un caos, pero también había algo reconfortante. Ese bullicio le hacía sentir que al menos por ahora nadie la miraba ni la juzgaba. Inicié con estos fragmentos porque son un ejemplo de cómo el autor construye una historia que entreteje el terror con temas cotidianos como la memoria familiar, el miedo, la resistencia y la esperanza, trascendiendo el relato de terror a uno que pone énfasis en la historia de la fortaleza de dos mujeres, ella nos contará quiénes, frente a la adversidad, lo que invita al lector a mirar tanto las sombras que habitan en los espacios como aquellas que muchas veces llevamos dentro de nosotros. Y bueno, hemos hablado mucho del autor dice, el autor hace, el autor entreteje, pero ¿quién es el autor? El autor es, como ya le hemos dicho, José Manuel Chino Cisneros, y él es periodista, escritor, pero también me gustaría que en sus propias palabras dijera quién es y nos cuente un poco cómo fue su experiencia en esta escritura de esta obra. Le doy la palabra a José Manuel Chino, por favor, un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias, Luis. Luis es un amigo de muchos años, al que quiero mucho, y ahora lo quiero más por las palabras que dijo sobre el libro, ¿verdad? Y muchas gracias a Ivone. Ivone es mi compañera de vida, es mi más estricta crítica en cuanto escribo, y pues le agradezco mucho también que me ayude a esta presentación. Y bueno, pasando al tema, o tratando de responder un poco, ¿quién es José Manuel Chino Cisneros? Pues yo me considero una persona sencilla que va por la vida oyendo, escuchando, viendo lo que pasa a su alrededor y tratando de acomodar lo que no me convence en la realidad, que es lo que realmente hacemos muchos escritores. Cuando no estamos contentos con algo, lo que hacemos no es tratar de cambiar ese algo, sino inventamos un mundo y lo cambiamos en nuestra mente y luego lo llevamos al papel o a la computadora en este caso. Desde las sombras nace así. Desde las sombras nace porque una persona a la que quiero mucho se acercó a mí para que le escribiera su historia. Yo le dije que no, que gracias, que le podía ayudar a que esta persona escribiera su historia, y me dijo que no, que confiaba en mí. Yo le dije, yo lo que puedo hacer es escucharte y voy a hacer una historia de tu relato, de tu experiencia, pero no voy a hacer tu historia, va a ser mi historia. Y estuvo de acuerdo. Desde las sombras trata, desde mi punto de vista, es un homenaje a 3 generaciones de mujeres que son muy importantes para mí. Es un homenaje a mi madre, que pues, me dio la vida y me hizo lo que soy. Es un homenaje a mi abuela, a la mamá de mi mamá, y un homenaje a la abuela de mi mamá. Son 3 generaciones de mujeres que lucharon en esta novela para salir adelante y sacar adelante a su familia, a sus hijos, a pesar de todas las adversidades y terrores y miedos que hayan vivido en su vida. Estos terrores, que si bien sí hay algunos pasajes que son sobrenaturales, pues también son terrores cotidianos, que nos podrían pasar a cualquiera, o que incluso sabemos de estos terrores, es decir, la violencia machista que sufren muchas mujeres en la vida cotidiana. Pues estas mujeres lucharon contra esos horrores y pues lo hicieron por amor, por resiliencia, por salir adelante y por sacar adelante a sus seres amados. Yo he comentado en otras ocasiones que la novela, que desde las sombras, más yo no la veo como una novela de terror, sino es una novela de resiliencia, de amor y de lucha. Pero bueno, estas mujeres, estas heroínas, pues se tienen que enfrentar a esos horrores y también a otros horrores que les impiden o que les quieren impedir salir adelante. Y a base del amor y
pues las ganas de seguir adelante es que ellas logran enfrentarse o tratan de enfrentarse a estos terrores, ¿no? A estos horrores. Efectivamente, Luis pues leyó muy bien mi novela. Es una novela que yo pensé, yo la imaginé como cine, como escenas de cine. Tengo mucha influencia, toda mi influencia, mucha de mi influencia es gracias a la televisión y al cine de 80s, 90s, esta cultura pop que nos envuelve a varios. Yo soy, lo he dicho en otras cosas, soy producto de la televisión. A mí me educó la televisión y no tengo vergüenza en decirlo, incluso me enorgullece decirlo. Pues soy producto de estos programas, ¿no? De La Dimensión Desconocida, de Alfred Hitchcock, de todas esas películas, Reanimator, no me acordaba de esa gran película de gore estupenda, no me acordaba de esa escena de las tripas persiguiendo a la gente y ahorcándola, ¿no? También soy producto no sé si algunos recuerdan este programa La Mano Peluda, ¿no? De radio, que eran relatos de terror, que mi hermano escuchaba, yo siendo niño, él adolescente, pues no le importaba no importaba que un niño estuviera escuchando esos relatos de terror. Pues yo crecí con eso, y entre otras cosas, ¿no? Todo lo que la televisión pública nos pasaba en los 80s y 90s, pues yo soy producto de eso, de ese cine, de esas series. Y pues todo eso influye en la forma en que escribí esta novela. La novela se desarrolla en la década de los 80s. Por ahí se mencionan, a lo mejor si hay alguien que lee y menciona un teléfono al que hay que girar un dial, pues eso existía en algún tiempo. Así tenemos que hacer las llamadas, ¿no? Descolgando un teléfono pegado a un cable. También menciono VHS, ¿no? Había unas cosas que se encargaban de regresar los VHS automáticos para que no hiciera uno manual, ¿no? O sea, todo eso con lo que yo crecí, pues lo plasmo mucho en esta novela. Y pues eso es Desde las Sombras, es una historia, un relato, es una ficción basado en los relatos de una persona, y que yo quise llevar al papel como homenaje a estas heroínas, y que además reflejan que muchas veces no todo está perdido como pensamos, sino hay maneras de salir adelante. Es difícil, hay que enfrentar nuestros miedos, nuestros terrores, hay que enfrentar los terrores desconocidos que muchas veces nos frenan, pero siempre hay una salida, ¿no? Aunque la salida no sea fácil, aunque la salida no sea lógica, aunque no sea científica, aunque no tenga una explicación congruente en nuestras vidas, pues siempre existe una salida. Y también lo hice con mucho respeto. Soy una persona que cree mucho en lo sobrenatural, aunque nunca me ha pasado realmente nada extraordinario, pero tengo mucho respeto por las otras dimensiones y por lo que sea que nos rodee. Que no quisiera que nunca me pase nada, no estoy invitando a que me pase algo, pero tengo mucho respeto a toda esa tradición que ya nos mencionaba Luis. Por ahí tengo la fortuna de que ocuparon mi libro en un club de lectura, y cada que leen un capítulo están saliendo unos relatos de terror terribles que si los hubiera vivido yo creo que no hubiera escrito esta novela, ¿no? No sé cómo le hace la gente que vive esas cosas para seguir caminando como si nada en la vida real. Yo no podría, soy muy miedoso, miedoso a más no poder. Incluso me está provocando mucho, ahora que escucho que están leyendo la novela, pues me está provocando un terror horrible que no sentí cuando la estaba escribiendo, ¿no? Y también me está provocando un sentimiento de culpa por hacer sufrir tanto a las protagonistas, ¿no? ¿Qué necesidad había de que sufrieran tanto, pudiendo tomar otros caminos? Pero bueno, esto es parte de cómo nace la novela, el proceso, y pues de eso va, y ojalá alguno de ustedes pueda leerla, se acerque a ella y la disfrute y la comparta. Pues creo que es todo. Muchas gracias por estar aquí, los que pudieron venir. Muchas gracias, José Manuel. Y bueno, yo también les quiero invitar a que lean el libro. La verdad es que no es muy grande, ya que no tiene muchas páginas,
son 220, 222 y está dividido en capítulos. Son aproximadamente 15 capítulos y tiene un epílogo. Entonces, pues en un viaje, en el transporte público, en su sala, en el parque, en un café, pues pueden leer algún capítulo, el día de mañana, bueno, dejan el capítulo en el que se quedan, el día de mañana pueden continuar. Está estructurado de forma en que pueda entenderse, o sea, si ustedes hacen alguna pausa porque no pueden continuar la lectura en cierto día, no hay problema, y la forma en que está organizado pues hace que esta lectura sea fácil y ustedes pueden retomar el día siguiente el capítulo en el que se quedaron. Bueno, pues le agradezco mucho a Luis, al autor también por sus palabras, y me gustaría abrir un espacio para comentarios, dudas, no sé, cualquier expresión que quisieran manifestar. Está abierto el micrófono, por favor. Gracias. Hola, soy Armando. Por accidente llegué. Yo venía a Picos, pero tu voz me llamó. Normalmente yo acudo a las presentaciones de libros y la de José Agustín, bueno, algunas presentaciones de José Agustín y algunos otros autores. Y fue bien cuando yo fui. De hecho, la buena suerte. Me simpatiza el grupo. Hola, hola. Me llamó la atención eso del terror mexicano. A mí sí me han pasado cosas de terror terribles. En Oaxaca, en Guadalajara, en Yucatán, en Guerrero, aquí en la ciudad. Sí existe, sí hay cosas. Ojalá profundices más en tus vivencias, tu experiencia científica, intelectual, de autor, y te deseo lo mejor. Se escucha interesante. Hola, hola. Sí, algo que a veces no nos explicamos, bueno, no sé si el chino, creo que esto nunca lo hemos platicado el chino y yo, pero hasta hace algunos años, el cine mexicano era muy pobre en terror. O sea, y uno escuchando tantas historias por todo el país, porque todo el país está lleno de cosas diferentes, ¿no? Hace poco, estaba con unos compañeros y empezamos a oír un ruido. Entonces venía del baño. Fuimos al baño y estaba abierta la llave del agua, pero se abrió. Entonces un compañero veracruzano dijo: ah, cabrón, ¿a poco aquí hay chaneques? ¿No? Qué raro. Bueno, en Veracruz tienen estas ideas, sobre todo en la zona centro-sur, en la selva, ¿no? De que existen estos duendes llamados chaneques. Luego, un camionero alguna vez también nos platicó la historia de una bruja en su pueblo, que era famosa la bruja, que alguna vez se había casado con alguien, no sé, lo había hechizado, y que de noche dejaba sus piernas en la ventana y salía a volar, ¿no? A comer gente o una cosa así. Estas historias nacionales, o sea, que están por todas partes, ¿no? No están en nuestro cine, ¿no? Entonces, qué bueno que José Manuel ahora, pues, retoma esto para ponerlo, porque sí hay muchos mexicanos escribiendo vampiros, escribiendo, pues, estos hitos europeos, ¿no? Pero yo creo que es más valioso esos mexicanos que están haciendo cosas basadas en nuestras propias vivencias y ideas. Entonces, pues ojalá que también algún día eso se refleje en nuestro cine. Cada vez es mejor nuestro cine y sí hay gente ya trabajando un poquito mejor cosas, pero bueno, hay mucha cultura en México como para que también se exprese en las novelas y en las películas. Gracias. ¿Alguien más?
Muchas gracias. Bien, pues yo fui afortunado y no creo que sea nada más por casualidad, las cosas suceden siempre por algo. Yo creo en las energías, al final de cuentas es con lo que concluyo. Bueno, no quiero hacer spoilers del libro. Lo que pasa es que yo ya lo leí. Tuve esa gran fortuna de encontrármelo por casualidad. Y ahora entiendo por qué el niño se llamaba José. Entonces, yo disfruté mucho este libro. Para mí fue una maravilla. A mí, como bien dice Luis, nos hace falta México, nos hace falta platicar de la ciudad, de lo que sucede aquí a la vuelta, de que la biblioteca Vasconcelos sucedió y eso y lo otro. Entonces, a mí este tipo de lecturas donde se mencionan lugares conocidos, y luego, como bien dices, ¿no? En los 80, la época donde para mí fue una maravilla también, está uno identificado, está imbuido en ese entorno, en esas vivencias, ¿no? Entonces, a mí me encantó el libro, y ya tuve la oportunidad, me lo aventé así de... porque a mí me gusta mucho leer. Yo también escribo libros, pero para nivel educativo, ¿no? Y una cosa totalmente diferente. Pero como se lo dije en esa ocasión, y se lo vuelvo a decir, siempre hay que apoyar al autor mexicano. Sí, claro, pues repito, muchas gracias por... Qué bueno que te gustó la novela. Pues en esta novela yo reflejo toda mi influencia de mi entorno, de donde yo crecí, donde yo caminaba. Yo nací en esta ciudad, fui a la primaria a La Lagunilla, fui a la secundaria al centro, allá a la calle de Regina. Yo me trasladaba del norte, por el metro Martín Carrera al centro diario a la secundaria, caminaba por la Merced, acompañaba a mi familia, a mis tías a surtirse a la Merced de dulces, de cosas, ¿no? O sea, todo esto que pongo en la novela pues es un reflejo, sí plasmé mucho de lo que soy, de mi influencia, de lo que viví en una ciudad 80s, 90s que pues para mí fue maravilloso caminar, que se podía caminar, no sé ahora, la verdad, si haya juventudes que aún puedan caminar así la ciudad y la disfruten como yo la disfruté, supongo que sí, espero que sí, pero bueno, eso lo plasmo, hay mucho de mí en esta novela y qué bueno que logré trasladar lo que yo sentía al papel y después a ustedes, los lectores, eso pues me gusta mucho, la verdad. Muchas gracias por tus palabras. Hola, pues muy buenas tardes. Felicidades por el libro, José Manuel. Yo soy representante de varios autores, de varios escritores. Al verte a ti, recuerdo uno, sobre todo, que se llama Octavio Aguilar. Octavio hizo varios libros y yo soy publicista. La verdad es que yo leía su libro y tenía un contenido muy agradable y muy bien hecho, pero nadie lo leía. Esa era una bronca de Octavio, que nadie lo leía. Y en alguna presentación que se hizo en Polanco, ahí en una librería de Mazarik, en Gandhi, pues fue un grupo de españoles y les gustó mucho el libro. Él hace un libro que se llama Hazlo Fácil y está muy dirigido a empresas. Pero a partir de ese momento empezó él a tener solicitudes para que se leyera en muchos lados, sobre todo empresas españolas. Y el día de hoy quiero decirte con orgullo que Octavio ya vive en Barcelona, su familia ya está allá, tiene sus hijos en Barcelona y le ha ido bastante bien. Yo admiro mucho a la gente que se atreve a escribir, qué bueno que lo hiciste. El género de terror para mí es lo más padre que existe.
Recuerdo dos películas, básicamente. El Exorcista, que fue un peliculón que atrajo millones de audiencia. Y a mí me gustaría eso para ti, José Manuel, que atrajeras a la gente, porque estoy seguro que lo vale, para haya la oportunidad que lo pueda leer. Y hay otra película que se llama Resplandor, que es una película excelente. A mí la escena donde sale la esposa y Charlie en la escalera se realizó 127 veces, ¿no? Stanley Kubrick era muy obsesivo de todo esto. Y ojalá tu película, tu libro se hiciera película, ¿no? O sea, la verdad, hay muchos casos de escritores que se trasladan a las películas. Yo te iba a preguntar si tú visualizas esa situación de que seas más conocido, que te vea más gente, y si tú crees que tu versión en libro pudiera llevarse a una película. Muchas gracias. Sí, pues muchas gracias. Bueno, antes que nada, pues si alguien sabe de algo, sí, claro, estoy súper abierto, ¿no? No estaría nada mal. Sí, estoy de acuerdo contigo. El proceso, cuando me encuentro gente que ha comprado el libro y me pregunta ¿cómo lo hiciste para escribir? Con toda la experiencia que he tenido, lo que primero que me sale para contestar es, lo más fácil para mí ha sido escribirlo. O sea, sí me costó mucho trabajo, el género de terror es difícil de escribir, tuve que autodisciplinarme mucho, algo que no tengo, soy cero disciplinado, tuve que hacerlo, tuve que obligarme a sentarme y a escribir. Pero ha sido lo más fácil, lo más complicado es todo el entorno después de que uno escribe algo, ¿no? Me he dado cuenta, me he enfrentado, este libro, yo lo envié, ha estado por todas las editoriales habidas y por haber, hace un año, he estado batallando, lo he enviado a todos lados, a España, Argentina, a Chile, a Colombia, me contestaron algunas editoriales, algunas de España, pero tenía que pagar algo y ese pago era en euros, ¿no? Por ejemplo, ellos me hacían todo el trabajo y yo tenía que comprar 50 ejemplares, por ejemplo, ¿no? Y esto era para ponerlo en su portal, que sea sobre pedido, es decir, no se iba a imprimir, solo quien lo pedía se imprimía y entonces se enviaba, pero eso no me garantizaba, si yo tenía presentaciones tenía que adquirir los ejemplares, pero esto eran euros y ellos me los enviaban y tenía que pagar el costo de envío, ¿no? Luego me contestó una editorial en Colombia que estaban muy interesados, que era la mejor novela que habían leído en su vida, pero que tenían que pagar 50,000 pesos y ellos lo ponían en circulación, pero además tenía que firmarles 10 años los derechos de la obra, ¿no? O sea, me he enfrentado a esas cosas, el asunto de diseñarlo, maquetarlo, yo me tuve que aventar a hacer eso. Hay una editorial que me ayudó con ese proceso, pero esta editorial me dijo, yo te ayudo con eso, pero te recomiendo que tú lo saques a tu nombre, que lo des de alta con tu nombre, porque una editorial, me dijo muy honestamente esta editorial, si yo lo hago, pues te voy a cobrar y no te conviene, mejor hazlo tú. Y ha sido muy difícil, la verdad es que es un proceso muy difícil, ¿no? Que yo pienso que, bueno, supongo que qué bueno y me da mucha alegría de los escritores que triunfan con sus libros y que pueden vivir de eso. Yo veo imposible, que yo pudiera vivir de libros, estaría ahorita no sé qué haciendo, ¿no? Para mí ha sido muy difícil, ha sido muy bonito escribir, ha sido muy complicado todo el proceso, incluso agradezco mucho a la Biblioteca Vasconcelos, pero ha sido pues, yo enviar correos y buscar gente, ¿no? Para que se me abra un espacio. Incluso eso es complicado, ¿no? Porque si no tienes un renombre, las bibliotecas no te abren, las librerías no te abren un espacio, ¿no? Yo me he acercado a librerías y me voltean a ver y me dicen, ¿quién eres? No promuevo libros, ¿no? Así seco, ¿no? No sé ni siquiera si sea el dueño de la librería el que me contestó o fue un empleado, pero me cierran la puerta en la cara, ¿no? Ha sido muy complicado, entonces, pues muchas gracias por las palabras y ojalá, y yo me alegra mucho pues encontrar a gente que por casualidad nos cruzamos, que compran el libro, se animan a comprarlo, ¿no? Sin conocerme.
y que les gusta, ¿no? Ojalá estas voces fueran escuchadas y otra gente dijera, qué padre, pues voy a leer la novela, ¿no? Y bueno, pues estoy abierto, si alguien sabe de algún productor, pues adelante. Yo pensé el libro, como lo decía, cuando estaba escribiendo el libro, mi influencia es mucho de cine. Yo lo pensé mucho en cine, en escenas. Cada capítulo o cada ciertos, son escenas de cine. Así lo pensé, así estuvo pensado, así lo construí. Pero para mí es muy fácil escribirlo que llevarlo a la pantalla. De eso sabe Luis y es muy caro además. Pero bueno, pues muchas gracias y ojalá si puedas leerlo. Yo tengo aquí algunos ejemplares por si no, en mi página también se puede comprar y yo se los envío directamente a domicilio. Pero bueno, pues muchas gracias por las palabras, por los deseos. Espero que sí, se cumplan. Yo estoy buscando eso, estoy buscando promocionarlo, que me abran espacios para presentarlo. Como les decía, ahorita está en un club de lectura en Tláhuac, ¿no? Por ahí lo están leyendo. Entonces más gente lo está conociendo, pero pues sí, pues nos ayuda mucho este tipo de espacios, ¿no? Entonces muchas gracias por las palabras. Ya tienes otro tema de terror. Bueno, esto que acaba de hablar José Manuel es muy importante y es algo que está ocurriendo hoy. Es decir, la literatura mexicana ahorita, ¿dónde está? No está en las grandes editoriales. De hecho, lo que está ocurriendo ahora con los artistas mexicanos, por ejemplo la poesía, por comentar un género importante, pues es que se reúnen con colectivos o equipos y se autopublican. Y ese es el modo actualmente en el que nuestra literatura está realmente fortaleciéndose, porque las editoriales lo primero que te piden es dinero. Y si tú has hecho un libro, José Manuel ya lo has hecho, y mi papá ha hecho 80 y tantos libros, tú sabes lo que cuesta realmente hacer el libro, ¿no? Y las editoriales te piden 50,000 pesos, 70,000 pesos, pero además, o sea, no solo te piden el dinero para publicarte, sino que te están haciendo el favor de publicarte, ¿no? Es que vas a salir con el sello de Plaza y Valdés, y vas a estar en la GAN, y vas a estar en Samos, y vas a estar aquí, allá y acullá, y te hacemos una presentación, pero tú estás pagando todo eso para una edición que a ellos les cuesta, no sé, 40 pesos al ejemplar. Y que luego si tú lo quieres comprar a ti te cuesta 150. Entonces, digo, las historias de la literatura se escriben siempre años después, ¿no? Pero lo que estamos viviendo actualmente es esto, que son ediciones independientes de autores o colectivos de autores, y ahí es donde ahorita se encuentra nuestra literatura y por supuesto en redes sociales, ¿no? Por supuesto. Y ese es el México que ahorita estamos viviendo, porque muchas veces se habla de la crisis editorial, pero en general ellos siguen con superventas, ¿no? Porque bueno, obviamente pues venden Stephen King, y venden el Crepúsculo, y venden pues lo que está en el cine, ¿no? Ojalá que vendan la Odisea ahora, a ver si alguien la lee, ¿no? Las nuevas ediciones. Pero bueno, siguen vendiendo libros ellos, o sea, pero no hay, o hay muy pocas realmente editoriales que se preocupan por promover jóvenes talentos, o ni siquiera jóvenes, ya como nosotros, cuarentones, haciendo la lucha en la literatura. Bueno, muchas gracias por comentar. ¿Alguien más quiere participar? Por favor. Bueno, pues muchas felicidades, José. Espero que realmente te vaya mucho mejor, que el camino tal vez ha sido difícil, pero que pues ahorita con las presentaciones pues vayan conociendo más tu obra y puedas avanzar un poco más. ¿Y qué me gusta a mí del libro? Pues esa parte que dice Ivona, que son capítulos fáciles de leer, que quienes a veces no tienen todo el tiempo de echarse un libro completo, pues podemos leer un capítulo y de repente, pues no sé, tenemos infinidad de ocupaciones y que a quienes nos gusta como también este tipo de lectura que es como de terror y suspenso y que sí lo puede leer en la noche sin ningún tipo
de malos sueños y poder disfrutar, como también se disfrutaba mucho a veces las películas de terror, que ya a veces eran a las 11 de la noche y es como cuando se siente más bonito, porque pues hay personas que nos gusta como esta parte de sentir la sensación más profundamente, ¿no? Y nos gusta tal vez leer de noche, tarde-noche y poder leer capítulos tan bonitos, y eso es lo que a mí me gusta del libro, y que son como relatos que me recuerdan mucho también a mi historia familiar. Mucha de mi familia es de Puebla, y qué historias no nos contaban las abuelas, que son como zonas donde siempre había pues cuentos de terror, ¿no?, que les pasaba a la gente porque entre la naturaleza que no les aparece. Entonces eso me hace retornar a esa época cuando mi abuela me contaba esos cuentos, o cuando las tías platicaban de lo que les sucedía a los conocidos y a los vecinos. Yo he tenido la suerte de nunca vivir una experiencia de este tipo. Yo creo por eso soy muy aventada y aventurera, poder leerlo y escuchar todo lo que me platican, que me encanta. Me encantan los relatos de la gente adulta que platica este tipo de historias. Y este libro tiene eso, historias de gente que vivió vivencias, ¿no? Y es por eso que la verdad creo que es tan fácil de entender y poder hasta como comprender, porque pues muchos de nosotros nos tocó que nos contaran nuestras historias. Entonces pues yo te deseo que te siga yendo muy bien, que te siga yendo mejor todavía, y pues muchas felicidades. Sí, y bueno, creo que ya para concluir tenemos hasta las 2, ¿verdad? Pues sí, yo quisiera decir, no sé si exista esta clasificación, aquí en la biblioteca me van a decir, pero yo catalogo mi novela como una novela de lectura de baño. Así me he autodenominado porque, sí, bueno, yo sí la pensé escribirla para gente que no está acostumbrada a leer. No existen ¿no? los hinchados. Es una novela que yo pensé para gente que no lee, o sea que no me explayé mucho y no quise ser aventarme no sé, eso, ¿no? De Stephen King, no quise hacer la gran cosa, quise hacer algo que pudiera disfrutarse y digerirse, y la denomino novela de baño porque es una novela que si uno se la lleva mientras está haciendo del baño y está yendo, y probablemente te eches 1 o 2 capítulos bueno, depende cómo esté el asunto del estómago, pero 1 o 2 capítulos por sentada en el baño yo creo que podría leerse, porque siento que es ágil y demás. Entonces pues ojalá alguien aquí pueda leerla y le guste y comparta ahí sus experiencias. Yo tengo una página que es josemchino.com, ahí la estoy vendiendo también, ahí tengo mis redes, pueden escribirme, ahí tengo mi WhatsApp, cualquier cosa, cualquier tema, pues estoy ahí abierto, y pues muchas gracias por asistir. No sé si tengan algo ahí por cerrar. Sí, ahorita que comentaba Luis sobre este problema en la literatura mexicana, yo creo que no es solo para el caso de México, sino latinoamericana, ¿no? Y ya lleva un buen rato, nosotros siempre platicamos sobre esta anécdota que dice García Márquez, ¿no? Que para publicar su primera novela tuvo que vender, su esposa tuvo que vender su licuadora, ¿no? Me parece que no tendríamos ya por qué romantizar pues esta venta de cosas para que finalmente los autores, ¿no? Los escritores puedan dar a conocer sus obras. Y en ese sentido pues agradezco muchísimo a la Secretaría de Cultura, sobre todo a la Biblioteca Vasconcelos por conservar estos espacios donde pues autores independientes pueden dar a conocer lo que se está escribiendo, ¿no? Y ya como se ha platicado durante esta hora, pues hay temas que son muy interesantes, vivencias que uno pensaría que a nadie le interesan porque pues como son cotidianas, pues pensamos que a todos nos pasa, ¿no? Y quizá esa cotidianidad es la que le gusta al lector o es la que está buscando, ¿no? No un texto muy elaborado ni muy difícil, sino aquel con el que nos podamos identificar y cuando uno cierre el libro diga, qué padre, sí, que le genere sentimientos y emociones. Creo que esa es la finalidad de la lectura y pues nada, les agradezco muchísimo a nuestro comentarista, muchísimas gracias Luis, al autor y a ustedes por esta presentación. Gracias.
También comentar que el libro pues, va a estar aquí en la biblioteca, en este mundo de libros. Si alguien se lo encuentra, pues lo va a poder. Y bueno, yo traigo aquí, traigo algunos ejemplares, por si quieren adquirirlo, está en $2.50 y pues adelante, ¿no? Ojalá y puedan.